Buenas tardes, mi nombre es Mayra Orozco y pertenezco al grado 1101 de la institución educativa Eloy Quintero Araujo. En esta tarde voy a hablar acerca de lo que son los deciles, pero principalmente vamos a hablar un poco acerca de lo que son los cuantiles. Entonces, empecemos por el concepto. ¿Qué son los cuantiles? Cuando hablamos de esto, nos referimos principalmente a esas medidas de localización donde nos dan esa principal función y es informarnos acerca del valor de la variable que ocupará la posición que nos interese con respecto a todo el conjunto de variables. En otras palabras, podemos decir también que los cuantiles son llamados como medidas de posición, donde se dividen en cierto número de partes en la distribución, con el fin de que haya una igualdad y que cada parte tenga un mismo de valores. La variable. Bueno, algunos tipos de cuantiles encontramos los que son los percentiles, los cuartiles, los quintiles, los deciles, que son medidas de posición. Entonces, en este caso vamos a hablar acerca de los deciles. Cuando hablamos de estos, son ciertos números que dividen el conjunto de datos ordenados en 10 partes porcentualmente iguales. O también podríamos decir que son esos 9 valores que dividen la distribución en 10 partes porcentualmente iguales. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de lo que son la organización de los deciles. Vemos que aquí están ordenados desde el decil sub 1 hasta el decil sub 9. Entonces, vemos las 9 divisiones que existen y que estas harán un total de un 100%. Entonces, en el primer decil o el decil sub 1 hace referencia también a un 10%. Entonces, un ejemplo, ¿qué indicaría esto? Indicaría lo siguiente. El 10% o puede haber la probabilidad de que un 10% sea el valor mínimo de alguna cifra en específico, depende de los datos que se estén tomando. Y también en el caso del decil sub 5 podría decirse o nos indicaría que hay un 50% de probabilidad de que el valor sea más alto que este valor o esté por debajo de esa cifra. Bueno, antes de calcular o de saber cómo se calculan los deciles, vamos a tener en cuenta dos conceptos importantes que los vamos a utilizar a la hora de que empecemos a calcular los deciles, ya que los vamos a necesitar. Entonces, vamos a hablar acerca del primero, que son las variables continuas, y el segundo, que son las variables discretas. Vamos a empezar con la primera variable, que es la continua. Esta nos dicen que se tratan de variables numéricas donde vamos a encontrar números infinitos entre dos o más números cualquiera o entre dos valores cualquiera. Entonces, algunos ejemplos de esto serían como, por ejemplo, alguna fecha, la hora, o también podría ser como la longitud de una pieza o, en palabras simples, donde se utilicen decimales. Ya en las variables discretas también son variables numéricas, pero a diferencia de los continuos, estas no tienen números infinitos, sino que hay un número contable entre dos números o entre dos valores cualquiera, como por ejemplo las quejas, el número de quejas de alguna persona o también el número de fallas que tuvo algún chico en alguna institución. Entonces, como vemos, aquí se utilizan los números, digamos, naturales, lo que nosotros utilizamos a diario para contar. Entonces aquí era donde yo quería llegar, ya que esto lo vamos a tener en cuenta al momento de nosotros calcular los deciles, ya que vamos a utilizar decimales y también vamos a utilizar números naturales, ya que se van a utilizar algunas fórmulas y con los ejercicios que son con números naturales hay una fórmula y en los decimales digamos que es casi la misma pero tiene algunas alteraciones, por lo que es importante saber esto para seguir a calcular los deciles. Entonces, para nosotros calcular los deciles, debemos de tener en cuenta algunas fórmulas. Como aquí vemos esta fórmula. Entonces nos dice que primero debemos de multiplicar el número de datos por la suma total de datos más 1 y dividirlo entre 10, que como se sabe, pues los deciles se dividen en 10 partes iguales, en 10 partes porcentualmente iguales. O en la división, pues que serían 9, que daría un total de un 100%. Entonces, aquí encontramos que la K, pues sí, es el número del decil. Como sabemos, pues aquí llega hasta 9. Aquí llega hasta 9, que serían las divisiones, donde vamos a encontrar pues el decil que nosotros queremos encontrar, ya sea el 4, el 3, el 7 o el que nosotros queramos. Entonces, tenemos que tener en cuenta que esta fórmula que tenemos aquí nos indica la posición del decil, más no nos va a indicar el valor del decil en sí. Entonces, por eso anteriormente en el video hablaba de lo que eran las variables discretas y las variables continuas, porque hay que tener en cuenta lo que son los números decimales y cuando nos den ya pues números naturales como tal. Porque
digamos que al momento de que nosotros vayamos a buscar la posición de algún decil y nos den números decimales, tenemos que utilizar esta fórmula para que nos dé, digamos, que una posición más exacta. Entonces, básicamente es similar a estas, simplemente que tiene unas cuantas alteraciones. Entonces empezamos donde nos dicen que x1 y x1 más 1 son los números de las posiciones entre las cuales está el número obtenido por la primera fórmula, que es esta que tenemos acá. Y d, que es esta, representa como la parte decimal del número obtenido por la primera fórmula, que vendría siendo esta. Entonces, ya sabiendo esto, podemos empezar a realizar algunos ejercicios donde apliquemos estas fórmulas y encontremos la posición de los deciles y por ende encontraremos el valor y resolvamos ciertos ejercicios. Entonces vamos a empezar con algunos ejemplos. Aquí tenemos un ejemplo que dice, dado los siguientes datos ordenados de menor a mayor, encuentra el primer, el tercer y el octavo decil de la muestra. Entonces ya aquí tenemos los datos de menor a mayor. Como decía anteriormente, al momento de calcular los deciles, solamente es aplicar las fórmulas y encontrar el decil y por ende el valor que corresponde a cada uno de ellos. Entonces vamos a encontrar el primer decil, que es el que nos pide. Entonces vamos a empezar aplicando la fórmula y vamos a reemplazar. Aquí tenemos la fórmula y es K por N más 1 sobre los 10, que es el del decil. Entonces ahora vamos a reemplazar K, que es el número del decil, el cual vamos a buscar en este caso es el 1, por el número total de datos, que en este caso hay un total de 29 datos, más 1 sobre 10, sobre los 10. Entonces multiplicamos y dividimos y eso nos va a dar un resultado de 3. Lo que quiere decir que el decil 1 se encuentra en el tercer dato. Lo que quiere decir que su valor va a ser correspondiente a 1, 2 y 3, que vendría siendo 85. Entonces, ya aquí hemos encontrado la posición del primer decil, que se encuentra en el tercer dato y que su valor es 85. Entonces, ahora vamos con el siguiente, que es el tercer decil que nos pide. Entonces, realizamos el mismo procedimiento. Como ahora aquí encontramos el decil 1, ahora encontramos el último, que es el octavo decil que nos piden hallar. Entonces, vamos a buscar el decil sub 8. A ver, reemplazamos, volvemos a hacer lo mismo, el 8 por el número total de datos más 1 sobre 10. Al multiplicar y dividir, esto va a ser igual a 24. Lo que quiere decir que lo vamos a encontrar en la posición 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Quiere decir que su valor es de 131. 131. Entonces ya hemos hallado los tres deciles, el decil sub 1, el decil sub 3 y el decil sub 8. Entonces de esta forma encontramos la posición. Ahora vamos a hacer un ejemplo con algún ejercicio que nos dé como resultado algún número decimal. Tenemos el ejemplo 2 que dice, a partir de los datos de la siguiente tabla encuentra el decil 4. Entonces ya aquí tenemos los datos ordenados, ya los tenemos de menor a mayor. Entonces, como decía anteriormente, se tiene que aplicar la fórmula, que ya aquí está reemplazada, el 4, el 42, que es el total de todos los, de la cantidad de datos que hay, más 1 sobre 10. Eso da un resultado de 17.2. Entonces, como nos dio un decimal, tenemos que aplicar la otra fórmula. Es prácticamente la inicial, pero tiene algunos cambios que permiten hallar el decil con mucha más exactitud. Entonces, aquí está la otra fórmula, que es d igual x sub i más t, que va a ser multiplicado por x sub i más 1 menos x1. Entonces aquí reemplazamos, como vamos a buscar es el decil 4, y los x sub i van a ser reemplazados por el 109, ya que como nos dio en el 17.2, es muy probable de que el decil esté entre el 109 y el 112, pero hay que encontrar en qué parte exacta se encuentra el decil. Entonces aquí reemplazamos el 109, igual en esta parte, y aquí agregamos el 0,2, que es la parte decimal del número obtenido. Entonces aquí vamos a poner el 112, ya que x más 1 hace referencia a esta parte. Entonces vamos a realizar toda esta operación y nos va a dar el siguiente resultado. Vendría siendo 109,6. Entonces nos quiere decir que el decil
está en la posición 109,6, por lo que ya nos da una posición mucho más exacta. Entonces de esta forma se van encontrando los deciles y aquí sabemos cómo hacerlo o cómo encontrar el decil cuando se trata de números decimales o cuando se trata de números naturales. Entonces de esta forma se calculan los deciles. Esta fue mi presentación. Muchas gracias.